a Dios porque Dios es bueno y maravilloso y somos una familia que buscamos de todo corazón al Señor. Y esta mañana, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Que así lo dispuso el Señor, ¿verdad? Que les compartiera esta palabra. Es pequeña, es sencilla, pero es de mucha bendición, porque sé que Dios nos está hablando de veras. Con la receta que nos dio mi papá, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El tratamiento, ¿verdad? Es increíble que al final, cuando ya terminé, nomás puse unas palabras, ¿verdad? Y al final me fijé que todo lo que mi papá nos dio en eso, lo tenía yo escrito, ¿verdad? Y yo así no lo había planeado. Mi esposo se fijó y dijo: mira cómo Dios está enfocándonos, que nos enfoquemos en esas promesas divinas. Así es que va a ser de bendición, hermanos. Yo le titulé a esta charla, pasaremos al otro lado. Vamos a Marcos 4, 35, 41. Marcos 4, capítulo 4, 35, 41. Qué grande es el Señor, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta cómo nos manifiesta, ¿verdad? Que sus promesas se cumplen, todos estos testimonios que hemos estado escuchando esta mañana. Marcos 4, 35 al 41. ¿Ya estamos ahí? Dice: anochecía y dijo a sus discípulos: vámonos al otro lado del lago. Salieron en la barca dejando a la multitud. Varias barcas los siguieron. No habían avanzado mucho cuando una terrible tempestad se levantó. El viento los azotaba con furia y las olas inmensas amenazaban con anegar completamente la barca. Jesús dormía en la popa con una almohada en la cabeza. Llenos de pánico, lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Inalterable, Jesús se levantó, reprendió a los vientos y dijo a las olas: cálmense. Cuando los vientos cesaron y todo quedó en calma, Jesús se volvió a los discípulos y les dijo: ¿a qué viene tanto miedo? ¿No tienen confianza en mí? Ellos, asustados, se decían: ¿quién será este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Amén. Y pues, hermanos, esta palabra ya ha sido de gran bendición a mi vida cada vez que me pongo a reflexionar en ella. Porque fíjense, pónganse a pensar, estos discípulos, ¿verdad? Esas personas que fueron los discípulos de Jesús, eran pescadores, ¿verdad? Ya tenían mucho tiempo, era la experiencia de ellos, ¿verdad? Que eran pescadores ahí al mar, ahí vivían. Entonces ellos quizás tenían la experiencia de ver cuando una tormenta se estaba acercando, ¿verdad? Pero no vieron nada. O sea, ellos si hubieran sentido algo o visto algo, quizás le hubieran dicho a Jesús: vamos a esperarnos un tiempo, vamos a esperarnos un rato, pero no, se subieron a la barca y se fueron. Y así es que nos dice que fue una tormenta repentina, una tormenta que llegó de repente. Y pues ahí nos damos cuenta, ¿verdad? O sea, que todos nosotros pasamos, ¿verdad? Hay tormentas en nuestras vidas, ¿verdad? De repente estamos en el camino del Señor, hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Que es el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? Que todos, ¿verdad? Sientan esa seguridad en sus corazones, ¿verdad? Porque al hacer eso nosotros
tenemos esa seguridad, ¿verdad? Que aún cuando vengan las pruebas, aún cuando tengamos luchas, el Señor está en control de todo y Él va a traer la victoria, va a traer la liberación. Hay tormentas en nuestras vidas, hay tormentas, y de repente se nos viene una noticia de un doctor que se halló una, ¿verdad?, enfermedad muy difícil, muy peligrosa. Quizás, ¿verdad?, en algún matrimonio que están atravesando una dificultad, de repente hay algo ahí, ¿verdad?, de infidelidad o de alguna, que se enojan fuertemente. Eso es repentino, a veces viene nomás así de repente, no lo esperamos. Y un accidente, ¿verdad? Un accidente, a lo mejor de un hijo que tenga un accidente en un choque o algo, ¿verdad? Y son repentinas esas pruebas, esas tormentas, y son difíciles. Pero nosotros como creyentes, como hijos de un Dios vivo y todopoderoso, nosotros tenemos que tener esa certeza y esa confianza que aun cuando llegan esas pruebas, Dios nos va a sacar con bien. Porque nosotros tenemos que tener esa confianza de que nosotros estamos haciendo todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Que nosotros pongamos la parte que nos corresponde y Dios va a hacer el resto. Como les compartí a mi esposo, nosotros caminamos por espíritu, por el espíritu de Dios en nosotros. Nosotros debemos de continuamente que nuestra mente siga siendo renovada día con día conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo viene eso? Es a través de la oración, es a través de nuestra entrega total, ¿verdad? Nuestra vida, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que digamos, que sea conforme a la voluntad de Dios. Dios conoce nuestro corazón, hermanos. Dios conoce que nosotros queremos hacer su voluntad y es la seguridad mejor que podemos tener. Yo me gozaba ahorita con el niño que vino al retiro y que andaba bien perdido, cómo Dios lo rescató sobrenaturalmente. Él estaba en una tormenta, hermanos. Él estaba en una tormenta tremenda que quién sabe a qué hubiera llegado él, pero bendito sea el Señor, sobrenaturalmente lo recogió. Este es el camino, mi hijo, vente por acá. Y qué bendición de ver que sus padres están aquí también. Es la única manera, ¿verdad?, de que nosotros podamos vivir esta vida, ¿verdad?, en esa confianza y en esa seguridad. Nosotros tenemos que grabarnos, ¿verdad?, en nuestro corazón esa palabra, ¿verdad?, porque todo lo que Dios dice es verdad, ¿verdad? Jesucristo es el verbo hecho carne, es la palabra de Dios, es la palabra en nosotros. Así es que todo lo que Él dice es verdad. Nosotros tenemos que tener esa convicción. Entonces, si Dios nos dejó, ¿verdad?, nos dejó este relato, ¿verdad?, esta historia que pasó con Él, ¿verdad?, cuando Él estuvo aquí en la tierra, esa palabra es viva, es verdad. Entonces, si eso nos dejó a nosotros, si Él nos dice, vas a pasar al otro lado, vas a pasar, vas a cruzar esta tormenta que tú estás atravesando, tú nomás agárrate de mí, yo te voy a ayudar a que te esfuerces y seas valiente y que no temas, yo estaré contigo. Tenemos que creerlo de todo corazón y no dudar, porque eso le agrada al Señor. Eso le agrada al Señor, que nosotros creamos plenamente aún en esa, como dicen, hay una tormenta, ¿verdad?, que dice que es el ojo, ¿verdad?, de la tormenta, cuando vienen huracanes y todo, ¿verdad? Se ha oído que es el mero, o sea, cuando pega de lleno, ¿verdad? Aún cuando haya situaciones así, tener esa plena confianza que Dios está con nosotros y que vamos a vencer. Y ¿saben qué, hermanos? Dios le agrada que nosotros dependamos y descansemos en esa confianza, en esa seguridad. Eso le agrada al Señor. Así como nosotros los hijos agradamos a nuestros padres cuando obedecemos, cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, cuando venimos a la iglesia y adoramos a Dios, los jóvenes, qué gozo, ¿verdad? Los padres de que vean eso, qué hermoso. ¿Se imaginan cuánto más nuestro Padre en el cielo no se agrada, ¿verdad?, de nosotros? Si Él suple todas las necesidades de los animalitos, de los pajaritos, con más nosotros sus hijos, ¿verdad? Visualicen, ¿verdad?,
Así como un padre carga a su hijo, ¿verdad? Que lo protege, que lo cuida de cosas que vienen, ¿verdad? Que tú no quieres que nada le pase. Por ejemplo, en una tormenta, vámonos para acá, muévanse de las ventanas porque va a caer granizo, todo. El padre ahí está cogiendo a su hijo, llevándolo, ¿verdad? A donde está seguro. Así nuestro Dios, nuestro Padre, nos tiene en sus brazos. Él quiere que nosotros vivamos esa vida confiando en Él, porque nosotros hemos sido separados para Él. Nosotros hemos escuchado su voz y por eso estamos aquí. Pero tenemos que creerle de todo corazón, no desanimarnos, no dejar esa visión que Dios se ha puesto en cada uno de nuestros corazones, y sobre todas las cosas ser obedientes al Señor en todo, aun cuando es difícil, hermanos, porque cuando se lleguen esas tormentas, esas ocasiones, ahí el Señor va a ver la fidelidad, va a ver esa esperanza viva que hay en ustedes, y Dios les va a suplir. Es más, es promesa de Dios, en su palabra dice que todas las cosas pasan para bien de los que le aman y le buscan de todo corazón. Es promesa, Él no miente. Así es que si ustedes lo creen de todo corazón, denle gracias a Dios. Así como los discípulos fueron y le dijeron: Señor, no, maestro, no te importa que nos estemos hundiendo. Nosotros tenemos que decirle, no decirle al Señor, ir a reclamarle o elevar una oración desesperada en ese momento. No, ¿por qué? Porque nosotros ya estamos en este lugar, ¿verdad? Que venimos a recibir de su palabra. Ustedes están poniendo todo lo de su parte para llenarse de esa visión, de esa convicción, de esa fe, ¿verdad? Y esa esperanza que Él es en nosotros. Nosotros tenemos que ir a Él no en esa oración desesperada, sino a pedirle paz. Señor, yo sé que tú estás conmigo. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo quiero lo mejor para mí, para mi familia. Pónganle sus peticiones ante Él y Él va a hacer. Así como dice un pasaje en la Biblia, no me acuerdo del orden, pero yo haré, dice el Señor. Así como le dijo a los discípulos: pasaremos al otro lado. Así el Señor te va a decir en tu corazón: yo lo haré, no te mortifiques, tú descansa en el Señor. Eso me hace pensar a mí, pues tantas cosas que hemos pasado, tantas experiencias, ¿verdad? Hay unos nuevos que están aquí que no saben que mi papá pues atravesó muchas cosas difíciles en su salud. Y me acuerdo que esas veces cuando tocaba que nos daban las noticias los doctores, de repente en la carne pues sufríamos, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? Si mi papá te alaba, Él te sirve, Él te busca de todo corazón, ¿por qué? Pero en ese momento nomás llegaba esos segundos, ¿verdad? De ese temor, ¿verdad? De esa enfermedad, pero inmediatamente el Señor traía a nuestro corazón: ¿quién está en control? ¿Quién lo tiene en el hueco de su mano? Y Dios tomó control, Dios lo sanó y lo liberó, y bendito sea el Señor, Él hizo el milagro en su vida. Y muchas cosas, mi esposo, hermanos, también, muchos saben, ¿verdad? El testimonio, como les dijo, que él ya es una persona nueva, ha nacido de nuevo. Y yo me gozo, ¿verdad? Porque ha habido situaciones en nuestras vidas ahorita que si no hubiera sido por eso, hermanos, yo no sé cómo hubiéramos salido adelante con las pruebas que hemos tenido. Pero cuando yo he sido débil, Él me ha fortalecido a través de una palabra, ¿verdad? De promesa divina, de seguridad. Por eso Dios nos ha unido, ¿verdad? Y que los dos caminemos en un mismo espíritu, marido y mujer, para que nosotros nos apoyemos y nos fortalezcamos, porque los tiempos son malos, hermanos. Se acercan cosas bien difíciles. En los gobiernos están cambiando muchas cosas que nosotros nunca nos tocó ver. Nuestros hijos, nuestra descendencia, les va a tocar ver cosas que no son de Dios, no son establecidas por Dios. Así es que nosotros tenemos que aferrarnos y dejar que el Señor more en nosotros y que Él siga renovando nuestras mentes continuamente, llenándonos de su espíritu, para que nosotros podamos seguir sembrando en las vidas de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra descendencia. Amén. El Señor sabe todas las cosas. Cuando tú entregaste tu vida, Él sabe que tú le perteneces ahora. Ahora Él está en control, ¿verdad? De todo lo tuyo. No importa que a veces haya tiempos donde no escuchas, ¿verdad? Tú estás orando, a veces ayunas, ¿verdad? Y no oyes la respuesta del Señor, pero Dios sabe todo lo tuyo. Él no le sorprendió lo que pasó con los discípulos cuando iban en la barca. Él sabía exactamente que Él iban a cruzar al otro lado. Él lo dijo. Él se los dijo, Él sabía, Él no dudó. Ellos fueron los que dudaron.
Así es que él estaba tranquilo, pero para paz de ellos se levantó y él calmó la tempestad, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que saber que Dios sabe lo mejor para nosotros. A veces nosotros creemos que son cosas malas que nos están pasando, ¿por qué estamos atravesando por esto? Pero Dios tiene un plan divino. Como dice, no has visto todo el retrato que Dios tiene preparado para ti. Él quiere una dependencia total de Él. Él quiere que tú vivas agarrado de Él siempre, que tu pensamiento, lo que digas, lo que hagas, todo sea guiado por Él en su presencia, ¿verdad? Para honrarle y glorificar su nombre. Entonces, esa es una promesa divina. No, vamos a Juan 16:33, hermanos. El Señor es tan bueno con nosotros que nosotros, Él nos preparó de antemano, ¿verdad? Él nos preparó de antemano con todo lo que está escrito. Si nosotros buscamos la palabra, todo está escrito. Se hace una vida, se hace una realidad de nosotros. Y para los que han apenas venido a los pies de Cristo, ¿verdad? Y que apenas empiezan a conocer de Él, dice la palabra de Dios que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, ¿verdad? Y Él no quiere que nadie se pierda. Por eso Él murió en la cruz por ti y por mí y por nuestros hijos, por toda nuestra descendencia. Por eso murió por nosotros, por eso sufrió. Y Él no quiere que nadie se pierda, pero es la única manera, el estudiar esta palabra de Dios. Aquí está el testamento de Dios para nosotros, para que nosotros caminemos en esa promesa y que se haga vida en nosotros esta palabra. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Juan 16:33. Amén. Aleluya, hermana. ¿Usted lo cree? Amén. Hermano, sí nos platicó esa vez que estuvo aquí. Aleluya, hermano. Dios está en control. Dios le está hablando a su corazón, que Él está en control de todas las cosas, nomás de buscarle, como le dije yo. Bueno, dice aquí, hermanos, lo que dijo mi hermana, dice: se lo digo para que tengan tranquilidad de espíritu. En esta tierra les abundarán siempre las pruebas y las tristezas, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Qué hermosa promesa, ¿verdad, hermanos? Y si nosotros vivimos en esa santidad, en ese deseo de buscarle a Dios por sobre todas las cosas, nosotros, a manera que vamos estudiando más y más la palabra, es vida en nosotros, es seguridad y confianza aún cuando llegan esas pruebas. Es el testamento que Dios nos dejó a nosotros para que estuviéramos tranquilos y en paz aún en esa tormenta que atravesamos. Dice en Salmo 23:4, dice: no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, dice el Señor. Y en Filipenses, a ver quién me ayuda a leerlo, Filipenses 4 del 11 al 13, es una de las del tratamiento que nos dio mi papá. ¿Qué dice, hermanos? Filipenses 4, 11 al 13. Amén, aleluya. Dice: con la ayuda de Cristo que me fortalece y me da poder. Aleluya. Aquí este pasaje muy importante que dice: cuando nosotros ya venimos a los pies de Cristo, formamos familia de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que llegar a un punto que estamos contentos con lo que tenemos,
¿verdad? Ahí es un espíritu de contentamiento, ¿verdad? Nos dice el discípulo ahí en ese pasaje, ¿verdad? Pero a la misma vez, cuando las cosas cambian, que en nuestras vidas hay muchos cambios, ¿verdad? Las cosas nunca se van a quedar igual. Mientras que vivamos esta vida va a haber cambios, pero qué bendición, qué maravilla es saber de que estamos en las manos del el que nos creó, el que conoce nuestras necesidades, el que sabe lo que necesitamos y el que conoce nuestro corazón. Así es que Él nos va a suplir lo que necesitamos. Si no es todo lo que estábamos acostumbrados, Él va a suplir lo necesario. No nos va a dejar huérfanos, no nos va a dejar sin las cosas que necesitamos nosotros. Es promesa divina, pero sobre todas las cosas hay que haber un contentamiento, ¿verdad? En nuestros corazones y darle gracias a Dios continuamente por todo lo que Él nos concede. Vayamos a Juan 15, 7. El que lo tenga, me lo lee, por favor. Aleluya, bendito sea, Señor. Amén. ¿Qué dice? Si ustedes permanecen en mí y obedecen mis palabras. O sea, nosotros no podemos esperar que estas cosas se cumplan. Cuando nosotros estamos atravesando pruebas y luchas, tenemos que estar confiados. Al menos yo les comparto eso por mi vida personal. O sea, por mi corazón, que estoy agradecida y confiada en que yo estoy haciendo todo lo de mi parte. No soy perfecta, estoy en ese camino de perfección porque Dios en mí es el que quita todo lo que está estorbando en mí. Él es el que quita todo lo que no es de Él, todas las emociones, todas las palabras que quizás en un tiempo lo hacíamos, todo lo quita. Porque Él en mí, ¿verdad? No soy perfecta, pero vamos caminando. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Buscándole de todo corazón. Si ustedes están viniendo a los discipulados, están renovando sus mentes y sus corazones. ¿Por qué? Porque están de acuerdo a la voluntad de Dios y están renovando sus mentes y caminando, ¿verdad? En esa palabra de vida. Y si nosotros seguimos haciendo eso, Dios tarde que temprano va a cumplir todas tus necesidades, todas, porque Él es fiel y poderoso, como dice su palabra, para hacer muchísimo más de lo que nosotros podamos pedirle o imaginarnos. Amén. Aleluya, bendito seas. Así es que tienen que tenerlo bien grabado en su corazón, que tú tienes que estar convencido que tú le estás buscando de todo corazón, enamorándote más de Él, buscando su presencia, buscando en oración, como nos compartía la hermana Olga, ¿verdad? En su plática, de que ella se enamoró de Jesús y ella a las 4 de la mañana la levanta el Señor y allí entra, ¿verdad? A ese trono de gracia, a pedir dirección, a pedir renovación de mente y de corazón, para que cuando llegue esa tormenta, ella está segura de que todo va a salir bien y que Dios está con ellos. Dice, no quiere que nadie perezca, y todos sabemos eso. Si no, no hubiera ido a la cruz. Él sufrió todo ese sufrimiento, esa sangre que Él derramó, todo lo que le hicieron, esa corona de espinas, todo lo que Él sangró fue por cada uno de nosotros. Yo sé que muchos de aquí han visto la película La Pasión de Cristo. Una y otra vez la he visto tantas veces y cada vez que la veo me salen mis lágrimas, nomás de saber que lo hizo por mí, pensando, me tenía en su mente y que ese sufrimiento fue mío, por mí. Así es que nosotros tenemos que tener esa plena certeza de que Él no quiere que nos pierdamos, quiere que caminemos en esta herencia hermosa que Él tiene para nosotros, y solo tenemos que buscarle de todo corazón para no caminar a diferente rumbo, ¿verdad? Sino caminar en lo que Él nos pide. En segunda de Pedro 3:9, hermanos, acompáñenme ahí, por favor. Es hermoso, ¿verdad? La convicción, la promesa más grande que les damos nosotros a ustedes es lo que está escrito. Eso es lo que trae vida. Yo me emociono cuando mis hermanos suben acá arriba y que nos dan palabra. Me emociono con la palabra de Dios, que es promesa para mí. Hay veces que digo, wow, no había comprendido yo esa palabra como me la explicó mi hermano, como él la ha aplicado en su vida. Pero es una hermosa promesa para cada uno de ustedes.
o sea, es un testamento, ¿verdad? Es una herencia, es de ustedes, solo tienen que aferrarse, agarrarlo y ponerlo en práctica. ¿Quién lo tiene? Segunda de Pedro 3:9. Amén, aleluya. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, todos vengamos al conocimiento de todo lo que Él tiene para nosotros. Él quiere que tú vivas una vida plena, una vida llena de ese amor incondicional que solo Él puede dar. En nuestras familias necesitamos ese amor incondicional porque el enemigo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Dios quiere mantenernos unidos a través de este amor incondicional. La única manera que nosotros podemos vivir una vida plena es llenándonos de su palabra, porque eso trae vida. Es Jesús en nosotros, la palabra es Jesús en nosotros. Así es que tú vas a tener esa protección en tu hogar cuando tú te estás llenando de esa palabra y estás viviendo de acuerdo a su voluntad y en obediencia, sometiendo esta carne que es débil y infiel, porque vamos a caer. La carne es pecaminosa, hermanos, pero tenemos que someterla continuamente. Tenemos que obedecerle a Dios aun cuando es difícil para nosotros. Tenemos que ser testigos vivos del poder que obra en nuestras vidas. Es la única manera que vamos a impactar a otros. Decía mi hermano Bernabé, tenemos que ir a dar palabra a los demás, los que se están perdiendo. Esos niños que andan sin rumbos, sin nada, ¿verdad? Huérfanos, aun que tienen sus padres. ¿Por qué? Ya los padres los desecharon de que ellos no pueden con los problemas de las drogas y todo eso. Pero nosotros tenemos que ser testigos de que la palabra de Dios es viva y poderosa y que nosotros también cambiamos. Tenemos que hacer eso, hermanos. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios para que otros vean la gloria de Dios en nosotros y que crean. Dios cambia a esa persona, que lo crean y que vean que es una realidad. Yo me entristecé mucho, me acordé ahorita del niño que pasó, el jovencito. Anoche me levanté a las 4 de la mañana porque escuché mucho que se estaban peleando, ¿verdad? Se oyó mucho ruido y yo me había venido para acá, para el cuarto de televisión, y está enseguida de la calle, ¿verdad? De la calle. Entonces se veía y eran puros jovencitos y luego ya después varias veces pasó que se estaban gritando cosas bien feas y luego sentía yo hasta temor porque se pegaban, ¿verdad? Y se oía donde le pegaban y se gritaban cosas bien feas. Y pues yo me puse a orar, ¿verdad? En ese momento, y veía para afuera y veía un bastante grupo de jovencitos y luego después corrían, unos iban por otro lado y luego de vuelta se fueron. Y luego después otros, yo creo 15 minutos o 20 de vuelta y se oía mucho y luego salió una mamá como gritando y luego vi para afuera y uno de los jovencitos empujó a la señora, era grande. Entonces la señora gritó, háblenle a la policía, háblenle a la policía, y ya en eso me puse a orar que pronto llegara. Yo tenía temor a esa hora, digo, aunque hubiéramos, digo, es algo bien difícil, especialmente cuando no sabe uno, como dijo mi hermano, ¿verdad? Cuando andan en drogas y que andan, no sabes, ¿verdad? Entonces me puse a orar, fue lo único que pude hacer en ese momento. Me hinqué y oré por lo que estaba pasando, y también le hablé a la policía, ¿verdad? De que y dijo, no, sí señora, ya mandaron a alguien para allá. Yo creo que ya le había hablado la mamá o las gentes. Pero luego volvió a pasar, eso pasó de las 4 de la mañana, siguió hasta las 6 de la mañana. Vinieron los policías, se vieron las luces, pero ya no se oyó nada de que los subieran ni nada, ¿verdad? Y como que estos corrieron, porque yo oí cuando se oían la de la policía y todos corrieron. Entonces yo creo que no alcanzaron a ver nada y luego volvieron a hacerlo, o sea, siguió. Entonces, pues es una tristeza, ¿verdad? Nos pone tristeza y carga nuestro corazón al ver esas cosas, ¿verdad? De que están viviendo así porque creen que es la única manera de vivir. No saben que hay una solución en Jesucristo, que Él nos ha venido a rescatar, ¿verdad? A ellos que pueden quebrar esa adicción, que pueden quebrar esa maldición. Pero tenemos que ser ejemplos vivos de ese poder para que otros vean en nosotros. Y quizás a veces no nos toca ver a los hijos, a los niños que anden ahí, pero podemos tocar las vidas de los padres y decir, hemos tratado, todos los padres dicen, vamos a tratar esto, mi hijo necesita ayuda, al ver eso en nosotros, para que nosotros podamos seguir impactando.
Como iglesia, hermanos, una de las cosas que también me puse a reflexionar con esta cita, dice, como iglesia tenemos que meditar que hay gente que está perdiéndose y nosotros como iglesia, su cuerpo, estamos dormidos y a gusto. Quizás nos levantamos, vemos el reloj y nos volvemos a dormir, ¿verdad? En vez de levantarnos, y si tenemos oportunidad de orar, ¿verdad? Como iglesia, los que tienen oportunidad en las mañanas, ¿verdad? Pero a veces estamos en una zona de confort. Lo digo también por mí, ¿verdad? Porque he habido muchas veces que he querido levantarme temprano, donde yo no pueda venir aquí a la iglesia. Yo puedo hacer el esfuerzo de levantarme temprano y tener más tiempo con el Señor, para que Dios nos dé lo que necesitamos para equiparnos y llevar esa palabra de vida. Entonces tenemos que, dice, y pues estamos, ¿verdad? Enfocados en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestra zona de confort. Y si la gente supiera, o sea, los que están perdidos, los jovencitos que necesitan esa ayuda, o la gente grande que están pasando por pruebas y que no pueden, ¿verdad?, hacer la diferencia en su carne, es a través del Espíritu. Si la gente supiera, el mundo nos gritaría: ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Así como los discípulos le dijeron al Señor. O sea, tenemos que, hermanos, tenemos que hacer lo que nosotros podamos. Dios nos va a abrir puertas, Él nos va a dar la manera de poder seguir llevando a sembrar, seguir llevando esta vida, esta luz que solo en Él tenemos, como nos dio mi papá, ¿verdad? Isaías nuevamente nos recuerda, dice Isaías 26:3: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nosotros estemos atravesando esas tormentas en nuestras vidas, esas dificultades, tenemos que permanecer fieles y firmes, hermanos, no pecar contra Dios, confiar de que Dios va a hacer la obra en su tiempo. Si es necesidad que nosotros nos humillemos para que nosotros podamos dar testimonio a otra persona o en nuestra familia, más importante, tenemos que hacerlo, hermanos. Dios no se queda con nada, Él no se deja ganar en misericordia. Nosotros tomamos ese paso de fe y Él hace el resto, hermanos. ¿Quién ha sido testigo de eso en sus vidas? Todos, ¿verdad? Pero vamos de gloria en gloria, y todos los días tenemos que someter esta carne, todos los días, porque todos los días el enemigo va a venir a traer, a acechar, ¿verdad? A tratar de dividir. Todos los días Él lo va a tratar de hacer. Así es que todos los días tenemos que poner todo ante el Señor, renovar nuestra mente, decirle: Señor, tú haz de mí lo que tú quieras. Tú me diste la vida, yo vivo para ti. Lo que sea, yo lo hago. Yo me humillo en adoración, en alabanza, en acción de gracias a ti. Mi vida para ti, Señor, porque yo sé que tú harás. Tú me vas a llevar al otro lado, y yo lo creo de todo corazón. Aleluya, aleluya. Dice el Señor en Nehemías 8:10, hermanos, dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Quién se goza cuando estamos aquí, cuando nos estamos gozando en las promesas divinas del Señor, cuando estamos estudiando su palabra? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cómo vamos a pecar, caer en una tentación cuando viene esa tormenta en nuestras vidas, y pecar contra Dios y no hacer lo que Dios nos manda? Y luego mantener el gozo, no puede ser posible, hermanos. Tenemos que obedecer, mantenernos firmes y fieles, obedecer lo que nos dice su palabra, y nosotros vamos a seguir en ese gozo, hermanos. Les garantizo, yo sé que muchos lo han experimentado, pero yo quiero que lo que no han experimentado, que lo experimente, porque yo lo he experimentado. Cuando he pasado por pruebas y luchas, que he tenido que estar llorando en lo difícil que es en la carne aceptar cosas, cambios, cosas que ocurren con nuestra familia, con cosas que ocurren en nuestra vida, que siempre los vamos a tener. Pero ahí en ese momento, cuando lloro, yo siento una paz y una seguridad. Le digo: Señor, tú sabes que yo no tengo el amor incondicional que necesito en la carne para seguir afrontando esta situación, pero tú sí lo tienes. Yo voy a seguir amando con tu amor, Señor, hasta que tú respondas, hasta que tú obres, hasta que tú hagas. Así es que tenemos que mantenernos ahí, no separarnos del Señor, porque es esa fortaleza sobrenatural en nosotros.
abandonarnos totalmente en Él y tener perfecta confianza en Él. Es lo que quiere el Señor, dependencia total de Él. Yo me gozo con mi esposo porque Él me recuerda una y otra vez cuando estamos en cosas y luchas y cosas que se nos vienen, ¿verdad?, en nuestro hogar. Dice, es que el Señor quiere que sigamos confiando en Él totalmente, totalmente. Y en otros tiempos, hermanos, no era así. En otros tiempos Él se ponía un poquito nervioso de las cosas de la vida cuando no podía suplir algo, ¿verdad? Pero ahora Él está en un descanso divino y yo veo lo sobrenatural de Dios en nosotros cuando le creemos a Dios, y Él le ha creído de todo corazón. Doy gracias a Dios por mi hijo JR y Laurita y mis 2 nietas que están aquí, que llegaron. Doy gracias a Dios. Conocen a mis otras nietas, pero estas son las otras que vienen allá de Corpus. Dios me ha bendecido con unos hijos hermosos. Bueno, por último, hermanos, porque sé que me alargué un poquito, pero Dios es fiel, ¿verdad, hermanos? Nos ama tanto y nos vuelve a recalcar cómo mi papá nos dio, ¿verdad?, esa receta, ¿verdad? Y cómo vino a reenfatizar, a decirnos, a convencernos nuevamente de seguir poniendo en práctica esas promesas cuando estamos pasando esas luchas y esas pruebas. Dice, por último les quiero decir, vayamos a Jeremías 17, del 7 al 8. Es una hermosa promesa. Miren lo que dice el Señor. Dice, pero bienaventurado el hombre que confía en el Señor y en el Señor ha puesto su esperanza y fe. Es como árbol plantado a orillas de un río, cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua. Árbol al que no agobia el calor ni angustian los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene verde y produce en todo tiempo jugoso fruto. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es fiel. Nosotros somos sus discípulos y Él quiere que cuando pasemos esas tormentas, esos tiempos difíciles, ¿verdad?, quiere que nosotros nos mantengamos firmes y fieles, alabándole, honrándole, clamando a Él y descansando en Él, ¿verdad? Porque Él es fiel y poderoso para hacer muchísimo más. Y ahí nos dice que vamos a pasar tiempos ahí, sí, pero no nos vamos a secar, hermanos. Esa palabra va a penetrar en nosotros en lo más profundo y nunca nos vamos a apartar de esas promesas que se cumplirán, ¿verdad? Porque Él conoce nuestras necesidades y Dios es fiel y poderoso. Sí nos dio lo más grande, nuestra salvación, el conocerle íntimamente. Con ti más todo lo demás, hermanos, nos va a dar todo lo demás que necesitamos. Y pues yo me gozo, ¿verdad? Porque Dios está, cómo nos ama. Él quiere que sigamos descansando en sus promesas, ¿verdad?, en su fidelidad, porque somos escogidos por Él. Y pues quiero que conozcan, que por favor que van a poner un video que quiero que escuchen, que es de gran bendición para mi vida, y siempre que lo escucho, me recuerda, ¿verdad?, de la fidelidad de Dios, tantas cosas, ¿verdad? Podíamos estar aquí mucho tiempo de compartir las cosas que han pasado y cómo Dios ha sido fiel, sobre todo, gloria a Dios.